Anteriormente, las generaciones recibían juguetes, regalos, salidas al cine de una manera más pausada. Normalmente eran los días especiales en que se recibían estos juguetes, tenis de colores, zapatos diferentes. El día de hoy, las generaciones están más acostumbradas a que pueden recibir constantemente los juguetes, ropa, zapatos, salidas, viajes, vacaciones. Casi cualquier cosa que ellos pidan se les está dando de manera frecuente y fácil, no necesitan realizar un gran esfuerzo. A veces es por compensación porque no pasamos el tiempo suficiente con ellos y queremos compensar. A veces es porque son los hijos únicos de toda la familia, no solo de mamá y papá, sino que son los más chicos o son pocos los nietos. Es más fácil que reciban cosas desde diferentes lugares. Esto hace que para ellos sea una costumbre, es costumbre poder recibir con frecuencia y con facilidad. Este es uno de los principales puntos que hace que para ellos no sea algo a lo que deben asignar un valor. Si cualquier día recibo casi cualquier cosa, ¿por qué tendría que darle un valor? Otra de las situaciones que se presenta muy frecuentemente en la actualidad es que sin querer enviamos un mensaje equivocado a los pequeños. Por poner un ejemplo, si yo lo llevo a la ciudad de los niños y las personas que están a cargo de cuidarlos, encauzarlos, formarlos y enseñarles las actividades no lo hacen correctamente, es fácil que nosotros les pidamos que se involucren más, que pongan atención y que cuiden a nuestros hijos. Sin embargo, los chicos aprenden con eso que en realidad el problema es de los demás. Los demás están ahí para servirle. De esa manera, es poco frecuente que ellos lleguen a entender que el que tengan una cama hecha, una comida preparada, la ropa limpia, se valore. Incluso para ti misma o para ti mismo, mamá y papá, es tan común hacer las cosas por ellos que no les enseñamos que eso toma un tiempo, que nos cuesta trabajo. Cada día es más frecuente que escuchemos, es que yo no sé qué hace mi hijo, se embarra por el piso, se avienta, camina todo el tiempo con las manos, ¿o qué pasa? Pasa que para él no es un problema ensuciarse, en realidad él sabe o ella sabe que va a llegar a casa y su uniforme se le va a lavar. Los demás están para servirle. Lo mismo pasa cuando se les cae una basura, ya no son los chicos de antes que tenían esta costumbre de, bueno, se me cayó, lo recojo. Se han ido acostumbrando a que los demás están para servirle. Y no solo, sino que además durante este periodo de la pandemia, este rasgo se acrecentó aún más. En los primeros videos del ciclo yo les comentaba que estaban muy pasivos, estaban siempre como esperando a que alguien más les pasara el cuaderno, a que alguien más les dijera en qué página abrir. Hoy en día la mayoría ya se adecuó. Llegamos a ver lo que pasa cuando vienen todavía los que están en virtual y los que están en presencial y sí hay una diferencia ya muy marcada. Pero durante el tiempo que estuvimos en pandemia, los acostumbramos también a estar, incluso nosotros, más pendientes de ellos y sirviéndoles. Sin querer, nada de esto se hace a propósito, pero sin querer les estamos enseñando que ellos están ahí y no tienen tantas obligaciones, sino que los demás tenemos esta obligación de cuidarlos y de alguna manera servirles. Es un punto en el que debemos reflexionar porque debemos dar el mismo peso a los derechos que a las obligaciones. Un tercer punto bastante importante es que a veces no hay consecuencias a los actos que cometen los niños. Lo normal para un niño es romper, ensuciar, perder, esconder, utilizar lo que está haciendo. Eso es parte de ser niños. Es normal, no está mal, no los vuelve unos monstruos, ni mucho menos. Pero también debemos de enseñarles como adultos que somos las reglas y las consecuencias de las cosas que están haciendo para también irlos adentrando a un mundo con responsabilidades y del que debemos de cuidar. Cosas tan simples como, por ejemplo, utilizar el agua de una manera desmedida. Es normal, todos los niños disfrutan enormemente, o al menos la mayoría, de empapar las cosas y dejar el agua correr y ensuciar y mojar papel, pero también tienen que aprender la consecuencia de desperdiciar esa agua, de desperdiciar el papel, de esconder las cosas,
de no cuidar su cuaderno, de rayonearlo, de tirarse en el suelo y romperse el pantalón. Es tan común este tipo de cosas que nos llegan a contar los papás, les compré los colores hoy y mañana ya regresaron todos incompletos. Los lápices los rompen, los muerden, los tiran, los regalan, los prestan y no se fijan, la ropa la ensucian. Todo eso es normal de una infancia. Pero también les tenemos que ir poniendo consecuencias. No quiere decir que los vas a dejar sin ver la televisión, porque eso no tiene nada que ver. Pero sí, por ejemplo, si tú le das domingo, le tienes que decir, mira, tus colores cuestan tanto, vamos a tomar, o por lo menos una parte del domingo o el domingo, para que tú vayas comprando esos colores que tienes que reponer. Si, por ejemplo, es el pantalón, no quiere decir que lo vas a mandar con el pantalón roto como consecuencia y castigo, porque en realidad la va a pagar. Los compañeros lo van a empezar a molestar con eso. O bien se va a acostumbrar a andar todo andrajoso. ¿Cómo lo hago que se haga responsable y se fije que no puede andar todo el día arrastrándose por el patio con el pantalón porque lo va a romper? Justamente ayudándole a que él reflexione y que la consecuencia sea a partir de eso. Si, por ejemplo, rompió el pantalón, entonces a lo mejor vamos a tener que comprarlo, pero tú vas a tener que ahorrar, ya sea sacando la basura, poniéndole una tarea extra por la que le voy a ir pagando alguna monedita para que él vaya juntando, o a lo mejor, por ejemplo, mi hija tomó el labial carísimo que compré y lo desperdició, o pintó la pared con él, o lo escondió, o lo rompió. La consecuencia tiene que ir con eso y sí se la tengo que poner. Hay veces que hasta nos da risa porque como ven en los videos que están puestos aquí, a veces hacen unas caritas tan divertidas que uno no puede menos que grabarlos y amarlos porque se ven hermosos haciéndolo. Pero de todas maneras tengo que poner una consecuencia porque no se trata solo del día de hoy, sino que los estamos preparando para que aprendan a cuidar sus cosas y sepan lo que cuestan las cosas y que deben de cuidarlas. Y así llegamos a nuestro cuarto punto, cuando se le resuelven las necesidades y no se pide que colabore. Nuevamente son actividades que a veces hacemos por ir más rápido, tenemos un ritmo de vida, ya lo hemos hablado, que a veces no nos da el tiempo de estar como dedicándoles a enseñarles cada cosa, mira, el plato se lava así, la ropa se plancha así. Y si lo hacemos, a veces nos desesperamos porque se tardan en hacer las cosas o porque les estoy hablando y no lo hacen. Pero sin querer, lo que terminamos haciendo es que ellos tampoco valoren el trabajo que cuesta que la ropa esté lavada, que los trastes estén limpios, que la sala no esté llena de polvo, que el carro esté limpio, que funcione. Como que se acostumbran sin darse cuenta a que las cosas funcionan casi solas. Piensen en lo que esto puede significar cuando ellos sean más grandes. Y piensen en que a ustedes mismos seguramente ya les ha pasado que llegan a algún lugar, por ejemplo, al Office Depot y necesitas que te saquen una copia, una ampliación, que te hagan una impresión. Y la gente que está ahí te dice, es que eso lo tiene que arreglar porque en este formato no funciona. Y no saben resolverlo. Quien tiene que terminar resolviendo las cosas nuevamente es uno, porque ellos están acostumbrados que aunque estén dando un servicio, tú tienes que dejar las cosas listas para que ellos no tengan que tener ningún problema. Esos son los niños que estamos formando y que cada vez les estamos haciendo la vida como más fácil y los estamos preparando menos. El problema no es que sea en un Office Depot, porque ahí lo resuelves, pero piensa, por ejemplo, en un médico. ¿Cuántas veces no te habrá tocado llegar a una cita médica y tú tienes que llevarles los estudios, tienes que llevarles no sé qué, y a veces ni así terminan por entender qué diagnóstico corresponde? No todos, no es el caso, pero el punto es reflexionar en que a veces nos tenemos que detener nosotros y pedirles y enseñarles qué tienen que hacer y cómo se tienen que hacer las cosas para que ellos mismos valoren el trabajo que dan las actividades que hacemos en casa, que ellos mismos valoren cómo la participación de cada uno hace que la vida sea más fácil o más complicada. Si tú haces tu trabajo y yo hago mi trabajo, todos avanzamos más fácil. Eso es lo que debemos de trabajar en la casa y en la familia. Por ahí se empieza y después se lleva hacia otras áreas. En este punto número 5, hablar de que no se da tiempo para disfrutar es hablar de cómo a veces no damos el tiempo
a que las cosas puedan ser exploradas, utilizadas, ensuciadas y gastadas antes de que ya se tenga algo nuevo. Se hace referencia o hago referencia a casi cualquier cosa. Si tienen, por ejemplo, un juguete nuevo, por ejemplo, el Día de Reyes, a veces reciben más de 10 juguetes. Ni siquiera saben con cuál jugar. Y a veces no solo reciben juguetes, sino que además reciben, por ejemplo, un videojuego. Entonces, el niño no sabe si jugar el videojuego, jugar con el teléfono, jugar con la pantalla, jugar con el otro juguete, con el del control remoto o con el no sé qué. Y además no tienen con quién disfrutarlos muchas veces. A veces lo que tendríamos que hacer en una pausa es que más que estar dando cosas, tenemos que empezar a dar experiencias. El pasar tiempo con nuestros hijos y disfrutar el que hicimos una galleta, el que hicimos un dibujo, el que si tienes un carrito, no es tanto y no solo es el carrito, sino es esta oportunidad que da el carrito de interactuar, de jugar, de aprender con eso. Siempre centren mucho la idea en que lo más importante no es solo el objeto, sino lo que puedo hacer con ese objeto, la experiencia que ese objeto o ese tiempo o esa historia o esa persona me permiten. Si centramos un poco más en eso, quizás podríamos dar un poco menos de cosas y un poco más de tiempo. Y dejen pasar un tiempo antes de que el niño reciba otra cosa. Incluso hay veces que, por ejemplo, y es probable que hasta a ustedes les pase, a los adultos nos llega a pasar, es tu cumpleaños y te regalan tantas cosas que luego las guardas y ni te acuerdas que te las dieron. Ese es el punto. Cuando recibimos tanto, a veces ya nada más lo guardamos y ya ni nos acordamos que ahí está. Normalmente necesitamos mucho menos de lo que recibimos todo el tiempo. Necesitamos más tiempo para experimentar, hacer experiencia con las cosas y con las personas. En eso deberíamos de centrar nuestro punto. Eso es lo que le da un valor a los objetos. En este punto 6, hablar de reflexión. Ya hablamos de los tiempos, de la participación, pero nos dice aquí, no se les hace reflexionar en lo que cuestan las cosas y lo que otros se esforzaron. No se les hace reflexionar. Quiere decir algo muy sencillo. Por ejemplo, cuando un niño te da un dibujo, lo primero que tú piensas es en el esfuerzo que le costó, en el trabajo que se dio, en el tiempo que te regaló. Eso mismo tenemos que enseñarle a los niños. A veces, por ejemplo, un compañero o un primo o una madrina o un padrino o el abuelo les regalan cosas que no son de su super agrado. Y entonces simplemente van y lo guardan o ay, les enseñamos, di gracias, pero no les hacemos esta reflexión. Obviamente no lo vamos a hacer delante de quien se lo regaló, incluyéndote a ti y a tu pareja, pero sí en un momento dado, como llamarlo en privado, en otro momento, y sí poderle explicar, mira, a veces, ¿sabe que cómo te imaginas que lo pudieron conseguir? ¿Cuánto crees que puede costar esto? ¿Cuánto tiempo crees que le dedicó para que tú lo pudieras tener? Son como cosas que no hacemos ya por lo mismo, es como mucho tiempo, a veces hasta nosotros mismos tenemos ahí relaciones con los demás que decimos, ay, se lo dieron por por compromiso o alguna cosa así, y sin embargo nadie tiene el compromiso de dar nada. Si no hubieran querido, aunque hubiera sido un chicle, pues no se los dan. Y un chicle de todas maneras tiene un costo. Eso es lo que tenemos que hablar con nuestros niños, es enseñarles que todo lo que se te da, nadie tiene la obligación de dártelo. Nadie. Y cuando te lo dan, están dándote desde un lugar en el que hicieron un gasto, en que te dedicaron un tiempo, en que querían hacerte sentir de un modo. Ese tipo de cosas, si por ejemplo fue el cumpleaños de tu hijo y todo el mundo le dio regalos y cuando ya estén ustedes en privado, obviamente no en plena fiesta, pero ya en privado, es como poder decir, mira, todos se dieron un tiempo, es bonito que te regalen cosas porque te hace sentir bonito, o cómo te sientes cuando te regalan estas cosas.
cómo te sientes cuando tú has dado un regalo, ¿saben? Ese es como construir esta reflexión que los lleve a que ellos comprendan el trabajo que hubo para que hubiera ese regalo. Y no solo, sino, por ejemplo, ustedes hicieron la fiesta o alguien ayudó a colaborar con el pastel o alguien ayudó a adornar. Y es reflexionar en esta parte, viste cómo todos nos esforzamos en que la casa quedara bonita, que ellos vean que no es como que nada más porque ser tu hijo les da el derecho de tenerlo todo. En realidad tú también se lo estás regalando y también lo haces por amor a ellos. Pero a veces lo damos por sentado y creemos que ellos lo van a comprender simplemente así y no es verdad. Si tú no se lo enseñas a reflexionar, si tú no haces que ellos se den cuenta de estas cosas, no lo van a entender, lo van a ver ya como una obligación y se van a molestar cuando no lo hagas o se van a deprimir cuando no lo hagas, pero no hay este contacto con que en realidad es todo un trabajo. ¿Cuántas veces no ahorras un par de meses antes porque viene el cumpleaños de tu hijo y hacen un gasto monumental en unos fiestones que qué barbaridad, parece boda, y ellos no se dan cuenta? Simplemente se acostumbran a que cada reunión debe de haber todos estos elementos que los hagan ser la estrella en estas situaciones y cada vez van a querer más y más. Y tú tienes que irlos enseñando de, mira, sí, incluso a veces hacerlos partícipes de una manera diferente, como de, bueno, tú tienes que apoyarnos con esto y esto para que nosotros logremos ahorrar en este sentido. ¿Saben? O sabes que ahorita no vamos, por ejemplo, a comprar 3 tipos de cereales porque solo vamos a usar uno para apoyar un poquito y ahorrar para tu fiesta. No quiere decir que no tengas el dinero, quiere decir que le estás enseñando que no puede ser todo a manos llenas porque hay que hacer estos esfuerzos. A veces el problema nunca o no recae en el dinero, pero sí en el esfuerzo y en el tiempo en que toman las cosas. Hazle esta reflexión a tus hijos, enséñalos a que ellos vean el tiempo, el trabajo que se hace para que las cosas las tengan. Casi cualquier cosa toma esto, tiempo, dinero y esfuerzo. Nuestro punto número 7, el último, se refiere justamente a ser el ejemplo. A veces nosotros damos por sentado todo lo que tenemos también y somos los primeros en darlo por hecho. Cosas en donde, por ejemplo, tu hijo te hace un dibujo y nosotros, ¡ay, qué bonito! Ya vas, lo pegas y se te olvida, sin valorar que en realidad les tomó un tiempo, ¿no? Que se esforzaron. A veces nuestra pareja fue y ayudó en algo, hizo algo y ya como que, ay, pues eso era lo que tenías que hacer, el mínimo indispensable, o lo normal, ¿no? Cuando en realidad, pues, si la mamá o el papá o el hijo hacen el desayuno, finalmente es el desayuno para todos y es un regalo para la convivencia en familia. A veces, por ejemplo, alguien abre la puerta y uno ya da por sentado que nos tienen que abrir la puerta y ya ni siquiera dices gracias. Si tú no dices gracias, tu hijo menos va a dar gracias. Como que si todos lo vamos dando por sentado que así tiene que ser, cosas tan simples como que ya viene temporada de lluvias, si tú no recoges la calle, nadie lo va a recoger. Pero si alguien está barriendo la calle, nadie hace una reflexión de, ay, qué bueno que está limpiando la calle para que nosotros no tengamos que tener estos problemas más adelante. Ese tipo de situaciones debemos de agradecerlas todo el tiempo. Desde que te pasen la sal, gracias. Desde que te calentaron la comida, gracias porque la comida estuvo rica. Desde que tu marido, tu hijo te ayudaron a cargar la bolsa, desde que tu esposa te abrió la puerta. Dar las gracias es un reflejo de que estás valorando lo que está sucediendo, el esfuerzo que se hizo por ti, el regalo de tiempo, de dinero o de esfuerzo que te están dando. Y obviamente, nosotros somos el ejemplo. Un niño que tiene papás que valoran las cosas y que agradecen las cosas, es un niño que valora las cosas y las empieza a agradecer, tarde o temprano. Con este tema me estoy queriendo acercar al tema de agradecimiento y sí les puedo decir que uno no puede agradecer las cosas que no valora. Así que trabajemos en que nuestros pequeños empiecen a valorar cada vez más desde el poder despertar, porque no olvidemos que hace un año no podíamos estar ni siquiera tan ajetreados como el día de hoy, porque había una situación de pandemia que nos tenía en una angustia diferente. Y a veces se nos olvida y seguimos en este
día a día queriendo como tener más, hacer más, tener, exigir más y dejamos de valorar lo que tenemos. Que tengan una hermosa semana.